Bien, hoy vamos con Santiago 1 del 6 al 8. He titulado a esta sección Las dudas del creyente. Las dudas del creyente. Vamos a leer los 3 versículos. Pero pida con fe, no dudando nada. Recuerden, el contexto era, pida en sabiduría, ¿verdad? Porque Dios da a todo aquel que le pide y aparte no le tiene en cuenta o no le pide nada a cambio. ¿Sí? Es generoso, bien. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La primera sección podría ser, pero pida con fe, no dudando de nada. Pregunto, ¿cómo se puede pedir a Dios sin fe? ¿Qué opinan? ¿Es posible pedir a Dios sin fe? Bien, es decir, por un lado la frase parece un poco extraña, ¿no? La pregunta es, pero pida con fe a Dios. Se supone que si pido a Dios es porque tengo fe en Dios, si no, no le pediría a Dios, ¿no? En ese sentido, la base de pedir a Dios es tener fe en el Dios al que le pido, ¿sí? Esa es la base fundamental para pedir a Dios. ¿Cómo se ora a Dios si no se cree en Dios? ¿No? Sería una pregunta interesante ante esta afirmación de Santiago. ¿Acaso Santiago entonces está aquí definiendo otro aspecto de la fe en Dios dentro de lo que significa la fe en Dios? Porque si nos ceñimos a fe como creencia o creer a Dios o creer en Dios, podríamos decir que es imposible pedir a Dios si no se cree en Dios, ¿verdad? Como digo, esta sección es muy interesante porque Santiago no está hablando aquí de la fe o confianza en Dios del creyente en cuanto a creer a Dios y creer en Dios. Recuerden que la fe fundacional, la fe del creyente, fides qua, es confiar en Dios por un lado, confiar y aferrarse a Dios, a la existencia de Dios, a que Dios es, y por otro lado, confiar en lo que Dios dice y se revela de sí mismo al hombre. ¿Sí? Ahí está la distinción entre creer en Dios y creer a Dios. No es lo mismo y las dos son necesarias para una verdadera fe. Aquí Santiago no está hablando ni de creer en Dios ni de creer a Dios. Ambas son la fe fundacional o lo que entendemos como fe. ¿De qué está hablando aquí Santiago? Bueno, es obvio que cualquier persona que le pide sabiduría a Dios se supone que es que cree en Dios y cree a Dios. Porque si no, no pediría la sabiduría de Dios. Esa persona cree en Dios, Dios existe, y cree a Dios lo que Dios se revela porque quiere su sabiduría, se la está pidiendo a Dios. Lo que Santiago está expresando más bien es la fe aquí como un acto sincero delante de Dios, como sinceridad. Santiago no está hablando de en quién creemos, Dios, ni lo que creemos, su revelación, su palabra, sino cómo creemos en Dios, con sinceridad, con sinceridad. Pero pida con fe, pero pida verdaderamente creyendo, pero pida con sinceridad, pero pida con honestidad, pero pida reconociendo que necesita sabiduría. Ahí está apuntando Santiago. Es decir, el que pida a Dios por sabiduría, que la pida realmente creyendo que la necesita. Porque si no sería una oración fingida. No vayan a tomar ustedes la letra como diciendo, pido a Dios por sabiduría, si no está creyendo realmente que la necesita. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Ahí está apuntando directamente Santiago. La base de pedir a Dios es siempre el reconocernos de forma sincera necesitados de aquello que pedimos a Dios. Evidentemente. Si no hay sinceridad, si no hay honestidad, si no hay un reconocimiento de la necesidad que tenemos al Dios que pedimos, ¿qué clase de fe sería esa? Ahí está apuntando directamente Santiago. La verdadera hambre de sabiduría divina es aquella que nos lleva a una oración con fe a Dios, pidiendo y sin dudar de ello. Y una vez más Santiago vuelve a repetir la palabra 2 veces y esto ya, como les dije, viene a ser dinámica en toda la epístola y es muy interesante. Fíjense lo que hace del versículo 3 al 6, cuántas veces repite palabras nuestro querido Santiago. Dice, hermanos míos,
Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo Santiago? Concepto. Repito, amplío con otro. Ese lo repito, amplío con... Va haciendo una secuencia, una escalera, donde nos va dando un entramado de esto sí, esto no. Esto es importante, esto también es importante. Cuidado con esto, cuidado con lo otro. Todo el tiempo. Parece que está todo entrelazado. Usted lee versículos del 3 al 6 y se repiten un montón de palabras en el griego original. Pedir, dar, falta, paciencia, prueba, duda. Son palabras que él repite 2 veces en toda esta secuencia. Le hago una pregunta. Cuando nos presentamos en oración a Dios, ¿cómo nos presentamos usted y yo delante de Dios? Usted sabía que técnicamente la oración se define bíblicamente como ruego o petición a Dios, ¿verdad? Sabemos que la oración incluye acción de gracias, sabemos que la oración incluye confesión de pecados, el Padre Nuestro es el gran ejemplo de cómo debemos orar. Pero técnicamente la oración a Dios, ¿qué es? Principalmente. Eso sería adoración a Dios. La oración a Dios, técnicamente, es la parte principal en la que nuestro acto de adoración a Dios, ahí está la gratitud, el arrepentimiento, la confesión, ejercitamos el pedir a nuestro Padre que está en los cielos. El pedir a nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, pedimos que Dios haga su voluntad, en el cielo como en la tierra. Pedimos que después, ¿qué más pedimos en el Padre Nuestro? Venga. No somos católicos, pero somos el Padre Nuestro, ¿verdad que sí? Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuál es la primera petición a Dios? Que su nombre sea santificado en la tierra. Gloria a Dios. Oye, pero Dios ya es santo, sí, pero creemos y queremos que Dios sea santificado en la tierra, apartado, que la gente conozca a Dios tal cual es Él. La primera petición es esa, pero estamos pidiendo a Dios. ¿Cuál es la segunda? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. También es otra petición. ¿Se dan cuenta? Jesús lo que hace es ordenar las peticiones que hacemos los creyentes ante el trono de la gracia. Y las primeras que ubica son con respecto a Dios y quién es Él en este mundo. Pero después comienza también con las nuestras. Jesús no las niega. El pan de cada día, perdona nuestras ofensas como... ¿Sí? Líbranos del mal, ¿verdad? No nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. La petición a Dios, la oración o ruego a Dios, es algo fundamental en la vida cristiana. Y muchos libros se han escrito sobre esto, y mucho podríamos predicar sobre esto, pero déjeme que le diga, creo que vivimos, yo el primero en un tiempo, negligentes como siglo XXI de creyentes en la oración. Quizás la oración, para muchos creyentes, se ha vuelto una rutina, o una costumbre, o un rito. Sí, es verdad que los evangélicos no tenemos que memorizar una oración y repetirla, pero casi podríamos haber llegado al no repetir oraciones, pero que sean repetitivas. ¿No le ha pasado a usted nunca esto? ¿Solo me pasa a mí? Digo, Señor, casi prefiero el Padre Nuestro que lo que estoy diciendo aquí. Me parece más coherente. ¿Me está entendiendo? Podemos llegar a hacerlo una rutina, una costumbre. ¿Usted cree que nosotros como hijos de Dios podemos presentarnos de cualquier manera ante Dios, nuestro Padre? ¿Creen que el trono de Dios es cualquier cosa? ¿Que presentarnos en audiencia delante de Dios? Claro, como no vemos el trono y como Dios no es visible, bueno, pues podemos frivolizar con nuestra mente un poco, pero técnicamente, si tenemos fe y no dudamos, sabemos que nos estamos presentando en audiencia delante del Dios 3 veces santo. Mire, si usted pide audiencia hoy para ver a Donald Trump o a Vladimir Putin, ¿cuánto tiempo tiene que esperar? Bueno, no se ponen de acuerdo ni entre ellos para verse. O sea, ¿cuántos meses, años, siglos? No le van a atender. Si usted pide audiencia con el presidente de este país, soy ciudadano, quiero ver al presidente, quiero ir ahí a la Moncloa, quiero verlo allí. ¿Cuánto tiempo le dan de demora? ¿Al rey de España? Meses. ¿Meses o años? Bueno, sí, hasta para pedir una cita para el médico te dan meses o años. Y es el médico, ¿no? ¿Sí o no? Meses. Y después de que te la dan, ¿tú qué haces? ¿Cómo vamos a esa cita y audiencia? No nos dormimos esa noche. Por fin, después de 1 año y medio esperando para que me vea el especialista.
No dormimos esa noche. ¿Qué me ha pedido? ¿Qué me ha pedido? Que no desayune en una semana entera, no vaya a ser. La analítica, ¿sí o no? Estamos como... Y pasamos por la puerta y está allí sentado con su bata blanca. ¿Qué me dirá? ¿Qué importante? ¿Sí o no? Es un hombre de carne y hueso, falible, que no sabe mi nombre, que no le importa quién soy, y el siguiente. ¿Sí o no? Bien. ¿Cómo es posible que para mí como hijo de Dios me dé mayor, no sé, me impone más o me da mayor nervio, tensión, expectativa? Expectativa sería la palabra. Esperar que un médico me dé un diagnóstico o simplemente me haga una revisión médica del año que cuando oro a Dios. Yo estas cosas a veces me pongo a pensar, Dios Señor, pero si ese es un monigote, como yo, carne y hueso, somos... O sea, cuando pedimos audiencia al Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando le elevamos una oración a Dios, tenemos que entender lo importante que esto significa en nuestras vidas. Y Dios nos concede esa audiencia. Dice la palabra de Dios que Él nos concede por la mediación de Cristo. En el nombre de Cristo tenemos acceso al trono. Que es que lo fuerte es que tenemos acceso a la presencia de Dios y tenemos acceso para pedir y clamar a Dios, a ese Dios, al único Dios. Y una vez que tenemos la mediación de Cristo, que tenemos la obra y los méritos de Cristo por nosotros, acudimos en audiencia, ¿y qué hacemos allí? Ya hemos llegado a la audiencia, ¿qué hacemos allí? Bueno, le digo lo que me pasa a mí habitualmente. Mi mente se dispara en cualquier cosa. Suena el teléfono, me molesta una mosca, empiezo a pensar en el trabajo, todo me distrae, todo me molesta. No soy capaz ni de pensar 5 minutos lo que tengo que expresarle a Dios. Tenemos un problema, tenemos un problema. Incluso cuando confesamos pecados, Señor, perdóname, hacemos esto, ¿verdad? ¿Qué clase de confesión es esa delante de Dios? Perdóname, ¿por qué? ¿Cuál fue la causa? Hermanos, se lo digo, insisto, principalmente para mí, no le estoy aquí amonestando, sino simplemente intentando abrirle mi corazón. Si yo no soy capaz de exponer mis miserias y mi corazón, tal y como es, delante de Dios, que ya las conoce y que ya sabe lo que hay, pero quiere que yo se las diga, entonces tenemos un problema como hijos de Dios. Porque ¿a quién acudiremos? ¿Qué problema tenemos nosotros los creyentes? Que tenemos a aquel al que merece acudir a audiencia siempre y que incluso cuando nos la concede no somos ni siquiera capaces de tener una conversación como Dios manda literalmente. Y nos desordenamos en el pensamiento, se nos va por cualquier cosa. Somos una generación de creyentes, la nuestra, que no sabemos elevar una oración al cielo, no llega ni al techo de la habitación, muchas veces, y rebota y se cae al suelo. Mire, leyendo un libro maravilloso, Institución de la Religión Cristiana, de Juan Calvino, del libro creo que es tercero, dedica una porción a la oración del creyente. Y es tremendo cómo él desarrolla qué es la oración para un hijo de Dios. Para ellos, para Calvino, para la Reforma Protestante en aquel tiempo y también para los puritanos ingleses, la oración era algo troncal y fundamental. Y yo cuando leo a estos autores digo, Señor, yo soy un neófito, yo estoy... ni he empezado yo a profundizar en este sentido, ¿no? Mira, hay un lema muy famoso de Calvino. Él decía, te ofrezco mi corazón, oh Señor, pronta y sinceramente. Sinceridad y pronto. Si hay algo que me pasa en mi vida, si hay un pensamiento que no es adecuado, si hay una decisión importante, si tengo algún problema, me han hecho daño, he hecho daño a alguien, algo ha pasado en mi vida, que siempre nos pasa algo en nuestra vida todos los días, rápidamente, prontamente y con sinceridad, derramo mi corazón delante de Dios. Al primero al que acudo debe ser siempre a Dios. Por eso, los salmos son tan importantes en la Biblia, hermanos. ¿Por qué son buenos los salmos para un creyente? Porque nos ayudan ¿a qué? Nos ayudan a aprender a derramar nuestro corazón delante de Dios. Cuando leemos los salmos decimos, pero ¿cómo se va a expresar así, hombre? ¡Qué bruto! Los salmos imprecatorios, mata a mis enemigos. Dices, ¿cómo? ¿Qué expresión es esta delante de Dios? ¿Saben ustedes qué? A Dios le agradaban esas oraciones. Fueron todas inspiradas por el Espíritu Santo. Porque nos enseñan algo muy importante. Derramar mi alma y mi corazón delante de Dios.
Eso es lo que Dios quiere cuando yo voy a su presencia. Mira, Señor, aquí estoy. Me he llenado hoy de basura. Estoy que huelo, que apesto. No sé ni por dónde empezar, pero mira, voy a empezar por el principio. Me levanté a la mañana y ¡pum! Y ahora así. ¿Cuánto tiempo? El que haga falta. Ay, David, las oraciones son muy largas. Fenomenal. Cuando oramos no pecamos, no te preocupes. ¿Sí? Pero no hacemos esto. Lo simplificamos en Dios, perdóname, todo está bien, una oración formal. ¡Ay, me voy a dormir! ¿Qué clase de oración ha sido esa? Ninguna. Tenemos que profundizar mucho más. Los salmos nos ayudan porque el salmo nos muestra que el creyente puede a veces sentirse solo, afligido, seco, árido, frustrado, enfadado. Tiene todas esas cosas en su corazón y en su alma, pero las derrama delante de Dios. Y esa es la oración verdadera delante de Dios, la oración sincera. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Orad sinceramente, pedid con todo vuestro corazón, que sea una petición verdadera, no fingida, no diciendo, Señor, dame sabiduría, pero digo, ay, qué sabio soy porque le estoy pidiendo sabiduría a Dios. No, 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 no. Pido sabiduría porque soy un necio, un torpe, ¿Sí? Esa es la oración que Dios escucha desde su trono. Ahí está mi hijo pidiendo, como un niño pidiendo porque necesita de todo. Y ahora como padre yo se lo voy a dar. Es que es así como funciona la oración, hermanos. Por eso, si yo no acudo a la oración para pedir auxilio, consuelo, dirección y corrección de parte de Dios en los cielos, lo que va a ocurrir, ¿saben lo que va a pasar? Como yo no he acudido en audiencia con Dios para que Él saque todo eso, me limpie y me guíe, voy a coger todo ese veneno que tengo dentro y lo voy a empezar a lanzar a los demás y hacerles daño. Si mi corazón no está sano, es porque no he expuesto mi corazón a Dios antes. Y cuando un corazón no está sano, metemos la pata, es como las cabras, directamente al monte. Así vamos. Pide a Dios con fe, no dudando de nada. No es una invitación de Santiago al Evangelio del declárelo y confiéselo y se cumplirá, porque este texto se puede sacar de contexto. Es una invitación de Santiago a la petición sincera delante de Dios. Que el que pida a Dios cree realmente, no solamente que Dios puede responderle, sino que necesita lo que le está pidiendo. Es una oración sincera. Al corazón que se derrama delante del trono de Dios, pidiendo por auxilio y reconociéndose necesitado de Dios, Dios lo escucha. Ahora, también Santiago nos indica que no se puede pedir con fe y con duda al mismo tiempo. No puedo creer y no creer al mismo tiempo. O creo o no creo sobre un asunto en particular. O creo que Dios es capaz de responder lo que le estoy pidiendo, o no creo que Dios sea capaz de responder lo que le estoy pidiendo. Solo hay una opción, ¿se dan cuenta? No puedo vivir en esa dualidad. Lo creo, pero un poquito solo. No. En esto en concreto, o creo o no lo creo. Ahora, aquí está el punto. La fe y la duda son enemigas, son opuestas. No puedes tener mucha fe y mucha duda, ¿sí? Si tienes mucha fe, tienes poca duda. Si tienes mucha duda, tienes poca fe. No puedes tener mucha de ambas cosas. ¿Recuerdan Mateo 21, 21? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijerais, quítate y echa en el mar, será hecho. Claro, leemos el texto de Santiago, leemos este texto, y aquí empezamos a tener sueños con la fe, ¿no? La fe del creyente es capaz de mover montañas. No, Dios es capaz de mover montañas. Nuestra fe no es capaz de mover nada. Ahora, nuestra fe puede ver la voluntad de Dios si es una fe verdadera en Dios. Aquí está la diferencia, hermanos, entre oración con fe y oración con sugestión humana, que no es lo mismo. Lo que se propone en la tercera ola o movimiento neopentecostal, finales del siglo XX, primeros del XXI, década de los 90 en adelante particularmente, de ahí empezó a crecer mucho, es, cree que crees. La fe en la fe. Tú cree que crees. Y si crees que crees, va a funcionar. Porque la fe mueve la mano de Dios y tú cree que crees y cree y cree y cree y algo va a pasar. Porque Dios está subordinado a tu fe. Bueno, eso es una sugestión en primer lugar y segundo es una herejía. Es falsa doctrina. Es una blasfemia.
Dios va a hacer lo que tú crees. Eso no es cierto ni es bíblico. Y estos textos nos están enseñando semejante cosa. Por eso acaban muchos diciendo que ellos son como un Dios en la tierra que ordena cosas y que suceden, porque al final el creyente es como Adán primero, pero recuperando todo su potencial y cosas extravagantes como esas, metafísica prácticamente. Ahora, curiosamente, el único poder que tienen estas personas, técnicamente su ministerio, es el de estafar a personas y robarles el dinero. Ese es su poder, ni más ni menos. Condenamos ese tipo de predicación, condenamos ese tipo de blasfemias, porque están equivocando lo que implica la fe en Dios. Claro que la fe obra, claro que la fe se mueve en un ambiente espiritual y discierne espiritualmente lo que Dios va a hacer. Afirmamos eso. Claro que la fe tiene poder, pero no poder en sí misma, sino que se acoge al poder, a la voluntad de Dios. El que derrama su poder es Dios, no nosotros. Si tenemos en claro eso, sabemos quién es la fuente, y no somos nosotros la fuente del poder, sino Dios mismo. Cuando nosotros pedimos a Dios, creemos que Él puede hacerlo. Y el asunto aquí es, entonces, no solamente que Él pueda hacerlo, porque la fe se sustenta en el poder y todo poder de Dios, sino que quiera hacerlo. La fe entiende el poder de Dios y la voluntad de Dios. Y cuando ambas se combinan, entonces actúa. Y la fe lo ve antes. Ese es el valor de la fe realmente. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. La confianza, la fe. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por lo tanto, el problema es que a veces nos acercamos a Dios sin fe de que Él pueda hacerlo. Y otras veces nos acercamos a Dios sin tener en cuenta cuál es su voluntad. Y en ambas no funciona. Una porque no cree lo que Dios puede hacer y otra porque no le interesa la voluntad de Dios sobre ese asunto. Entonces estamos cerrados en ambos caminos. Sin embargo, tenemos ejemplos bíblicos de cuando un hombre de Dios pide a Dios con fe en lo que Dios puede hacer y en lo que Dios quiere hacer en ese momento. Les leo mi texto favorito sobre este asunto, 1 de Reyes 18, 36 al 40, el profeta Elías, por ejemplo, ¿no? Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, esto es muy interesante, Elías, un día haremos una serie de sermones sobre Elías, un ministerio fabuloso en la Biblia. Elías espera hasta el mediodía porque a las 3 de la tarde es cuando se ofrecía el sacrificio en Jerusalén. Y aquí están las tribus del norte, solo Israel, estaba dividido el reino. Pero Elías espera a que los profetas de Baal hagan toda su performance allí, cortándose las venas. ¡Ah, Baal, escúchanos! No pasa nada, todo un fraude, todo un bochorno. Y espera la hora del holocausto cuando se hacía en Jerusalén. Porque él ahora va a poner 12, no 10 piedras. Él está trayendo la revelación del pueblo unificado. Fíjense, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Aquí tienes a un hijo de Dios orando con fe que Dios haga su voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Cómo sabía Elías la voluntad de Dios para ese instante? Respondo: ¿creen que esa era la primera oración de Elías en ese día? ¿Creen que Elías apareció por allí y dijo: vamos a ver qué pasa, vamos a forzar a Dios para que traiga fuego? ¿Creen que esa era la actitud de Elías? No. No esperes que Dios te acompañe en público cuando tú no estás dispuesto a acompañar a Dios en el secreto, básicamente. Así de sencillo. Elías sabía lo que Dios quería porque su ministerio se basaba en coramdeo. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Así es como se presenta Elías, la primera vez delante de Acab. La primera frase: Elías tisbita de Galaad en audiencia con el rey Acab, un corrupto pagano. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Ese es Elías. Por eso Dios le revela cosas a Elías, porque está siempre en la presencia de Dios. Elías significa el nombre mi Dios es Jehová, literalmente. Un día, como digo, haremos una serie de sermones, pero lo que quiero decirle es que no negamos, evidentemente, que la fe
nos lleva a entender la voluntad y el poder de Dios. Lo que afirmamos es que no es nuestra, no es nuestro poder y no es nuestra voluntad, porque ningún hijo de Dios querría en su vida o en la tierra hacer su voluntad ni mostrar su propio poder, sino que queremos ver el de Él. Ahí está la clave. Si ustedes entienden esto, no hay ningún tipo de confusión. Segunda sección. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora Santiago incluye una breve ilustración de cómo es esa persona inconstante o que duda cuando pida a Dios. Le hago una pregunta. ¿Por qué creen que Santiago utiliza este ejemplo de las olas del mar? ¿Quién es Santiago? ¿Quién es el escritor? ¿Lo hemos visto? ¿Quién? El medio hermano de Jesús, ¿sí? Bien. Hijo de María e hijo de José. ¿Sí? Bien. ¿Dónde se crió Santiago? Como su hermano mayor. En Nazaret. Nazaret es un pueblo a 30 kilómetros del mar de Galilea. Nazaret es un pueblo muy cercano a la región del mar de Galilea, Capernaum y toda esa zona donde Jesús después va a establecer su ministerio. Es muy natural que Santiago esté muy familiarizado con el mar y las olas que veía desde niño. Y por eso yo creo que él le viene a la memoria ese recuerdo de las olas de la orilla del mar de Galilea y dice, claro, es que el que pida a Dios sin fe, el que pida a Dios dudando es como esa ola. Viene y se va, el viento se la lleva, no tiene ningún tipo de solidez, ¿sí? De ahí yo creo que toma Santiago ese ejemplo, sí. Correcto. Para el judío es cierto, el mar siempre implica cambio o inestabilidad o convulsión. Y por lo tanto aquí aplica a ese creyente inestable, ¿no? Esa persona inestable. Sí. Yo, insisto, creo que pensemos, Pablo también utiliza ejemplos de su vida cotidiana, es decir, y Jesús era un maestro de esto. Jesús habla de carpintería, habla del campo, habla de la pesca. Las parábolas de Jesús eran entendibles por todos, pero también por él mismo, porque es el contexto que él está viviendo. Jesús no habla del siglo XXI y de los teléfonos móviles. Él vivió en el siglo I después de Cristo, no en el siglo XXI, ¿sí? Bien. Ahora, el hombre que duda, dice Santiago, es inestable como una ola del mar. A ver, ¿y en la propia ola qué pasa con su propio tamaño? ¡Ay! ¿Qué nos pasa muchas veces a nosotros, los inestables, verdad? Parece que va alto, ¿eh? Y de repente cae. Cuanto más alta, más fuerza cae, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Parece tener fuerza, pero llega pronto al suelo agotando. A veces los creyentes somos así, hermanos. Mucho ruido, pocas nueces, ¿no? Como se suele decir. Muchas palabras, pocos hechos. Mucho en público, poco en privado. Muchos derechos, pocos deberes. Mucha emoción, poca unción. Siempre las olas. ¿No? Qué pronto tiene y qué tarde llegó. Es decir, tenemos estas cosas. Llevados por el viento, el hombre que duda, el hombre inestable. ¿Por qué este ejemplo es tan apropiado desde mi punto de vista? Le cuento un secreto. Técnicamente, la duda no existe. Técnicamente, lo que existe a una convicción es tener otra más fuerte que esa. Por ejemplo, yo no creo en nada. Él cree que no cree en nada. Eso también es fe. Yo no creo que Dios exista. Bueno, tienes una fe de que Dios no existe. Técnicamente, la duda no existe como concepto. Lo que hace es que yo me apoyo en otra convicción más fuerte para mí y dejo esta. Eso es idolatría. Eso es lo que está pasando en el fondo. La duda es idolatría. Porque la duda lo que me está llevando es a otra convicción que creo que es mejor que Dios. O una voz que creo que es mejor que Dios. O que es más importante que Dios en mi vida. Por eso tenemos que entender aquí que la duda en el fondo es rebelión contra Dios o idolatría. Porque lo que hago es, bueno, Dios dice esto, pero la serpiente dijo Eva, dice esto. Oye, pues a mí me gusta más lo que dice la serpiente, porque dice que seré como Dios. Vamos a comer del fruto, a ver si somos como Dios. Literalmente lo que pasó. ¿Qué le hizo la serpiente? Dudar de lo que Dios le dijo. ¿Pero qué le dio a cambio? Otra convicción en la que creer. Por lo tanto, todos siempre estamos fundados en alguna convicción. Dios nos ha creado como seres humanos para creer. Todo ser humano cree siempre en algo. La pregunta es en qué o en quién, pero todo ser humano cree en algo. Hemos sido creados para creer, no para no creer. El tema es en qué o en quién creemos. Pregunto, ¿por qué el que duda de Dios o el que cree en otras cosas
que no son Dios o no está de acuerdo con lo que Dios dice, es como una ola inconstante. Porque Santiago nos dice, bien, el que duda de Dios, ese es inestable. El que confía en Dios, ese es estable. Pero el que no confía en Dios siempre va a ser inestable. ¿Por qué? ¿Qué cualidad o atributo de la naturaleza de Dios divina tiene Dios que nos garantiza estabilidad y que el resto de creencias y de cosas no tienen? Dios es inmutable. El propio Santiago va a decir que no hay sombra de variación en él más tarde. Dios es inmutable. ¿Y nosotros qué somos? Mutables, mutables. Si Dios es inmutable, no hay sombra de variación en él, significa que Dios es confiable y que voy a estar firme en él siempre, que es estable, es sólido. Ahora, todo lo demás cambia. Yo creo que lo mejor es ser comunista hace 40 años. Ya nadie cree eso, ¿verdad? Pocos. Yo creo que el capitalismo de... Yo me acuerdo cuando estudiábamos en económicas, la revolución industrial. Adam Smith, nadie lo quiere. Keynes, nadie. Van pasando como modas. Ahora, ¿cuál es la última moda? Ser, tranquilo, no se preocupe, dele 20 años. Nadie se va a acordar de eso y a la siguiente. Vamos mutando, cambiando constantemente. Lo que antes era bien, bueno, ahora ya no es tan bueno, ahora ya otra cosa. Todo lo que nos rodea cambia. Y ese es un problema que tenemos. Porque ¿cómo confiar en algo que cambia tanto y tan rápido de tantas maneras? ¿Qué sentido tiene confiar en la política si cambia cada 5 minutos? En la ciencia, la gente dice, yo creo en la ciencia. ¿Usted en qué ciencia cree? ¿La de este siglo, la de hace 100 años o la de dentro de 100? Porque todas se contradicen entre sí. Oiga, Einstein era un cerebro, dicen, de los más brillantes de su historia. Ustedes saben que los físicos de este siglo han demostrado que Einstein se equivocaba en un montón de cosas, ¿verdad? Pero en aquel momento era Einstein lo que dijese era cátedra. Pues ya no lo es. Y dentro de 100 años llegará otro y dirá, esto tampoco lo era. ¿En quién creemos nosotros? ¿En qué? Si todo cambia, todo es mutable, todo se transforma constantemente. Sin embargo, Dios no es así. Dios es inmutable. Por eso podemos permanecer firmes en Él. Puede ser un refugio firme, constante, una fe estable en Él. Sabiendo esto, entonces, la pregunta de la noche. ¿La duda en el creyente es pecado? ¿Cuántos dicen que sí? Levanten la mano, no sean tímidos. Vamos a hacer aquí el punto de los sí y el punto de los no. A ver, uno, bueno. Yo le pongo la pregunta, luego matizaremos la pregunta. Tal cual usted la lee. No voy a quitar ni una letra, ni una coma. ¿La duda en el creyente es pecado? Vamos a responder. Yo diría, en primer lugar, depende. Pero ya hemos dicho eso, vamos a matizarlo. La incredulidad en Dios es pecado, bíblicamente hablando. Bien, vamos a empezar por ahí, vamos a construir, ¿sí? La incredulidad es pecado. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. ¿Aquí se incluyen quiénes? Los incrédulos, ¿verdad? Bien. Romanos 11:20, el apóstol Pablo cuando habla de los gentiles y de los judíos. Bien, por su incredulidad, los judíos, dice, fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Y Hebreos 11:6. Pero sin fe, es decir, con duda, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Se dan cuenta? Cree en Dios y cree a Dios. Cree en Dios porque si no cree no se acerca y cree a Dios de que es galardonador del que le busca. Las dos están ahí, la fe verdadera. Bien. Pero noten que la pregunta es, ¿la duda en el creyente es pecado? Hay que fijarse en las preguntas. Se debe entender, por lo tanto, que es un creyente y que tiene fe en Dios, pero que en un momento particular de su vida, un temor, una duda, una inseguridad o algún problema particular, lo lleva a tener algún tipo de duda o de estancamiento en su fe. Por lo tanto, la respuesta es no, no debería ser pecado, siempre y cuando, ¿cómo gestiona esa duda? Es decir, la duda puede venir como una tentación, hermano. Es una tentación más. La duda en Dios es una tentación más.
¿Qué hago yo con esa duda? Esa es la clave, si acabo pecando o no. Por lo tanto, estamos hablando aquí de creyentes, ¿sí? Lo primero que sabemos es que podemos pedir a Dios cuando dudamos, aumentanos la fe. Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Una persona que duda puede aumentar o pedir que Dios le aumente la fe? ¿Se dan cuenta cómo sí que cree? ¿Pero tiene dudas? La fe en Dios, fundada en Cristo, en un creyente, hijo de Dios, persevera y está firme. Eso no impide o no implica que ese creyente no tenga momentos en su etapa o vidas de cristiano que tenga cristiano y el progreso del peregrino. Ahora les doy, cristiano y el progreso del peregrino. Cuando llegan al castillo, ¿quién les coge? El gigante de desesperación, ¿no? ¿Y cómo se llama el castillo? El castillo de las dudas. ¿Qué está simbolizando John Bunyan en la historia? Que cristiano y esperanza, dos creyentes, como la copa de un pino, porque van a llegar a la gloria, tienen un momento de dudas y temores. Y están un buen rato allí, ¿eh? Y lo pasan muy mal, pero salen del castillo y avanzan, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre, hermanos? Lo que estoy intentando explicar es que la duda puede venir a tu vida. Y si no te advierto de eso, tenemos un problema. Porque muchos creyentes tienen dudas o temores en su vida cristiana en algún momento particular y se fustigan como, ya no creo, he abandonado a Dios, me voy al mundo, soy como Demas, me dedico al comercio. Calma, calma. Calma, por favor. Estamos aquí para ayudarle pastoralmente. Calma. Vamos a ver dónde nace esa duda y por qué. Pero no se tire usted al mar. Nadie lo ha tirado al mar todavía. ¿Por qué nos tiramos al mar a la primera de cambio? ¿Sí? Por eso lo estoy intentando animar en esta noche. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es, la duda viene y Pedro tenía mucha fe cuando andó sobre el mar, ¿verdad? Dijo, di la palabra. Pedro empieza andando con mucha fe y poca duda. Pero a medida que va andando, el viento alrededor, las olas, ahora empieza a tener mucha duda y poca fe y se hunde. Es lo que está pasando literalmente ahí. Hay un proceso de mucha fe, poca duda y se intercambia. Y por eso acaba hundiéndose. Y Jesús lo toma y no deja que se ahogue, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, como les digo, no que la duda venga o no, porque vendrá a nuestras vidas en algún momento de nuestra vida, sino qué hacemos con ella. ¿Qué hace usted cuando las dudas vienen a su vida? Es mi siguiente pregunta, hombre. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace usted? Se cambia de iglesia, esto es habitual. Es que esta iglesia no me dan con suficiente... Venga, alternativas. ¿Qué hacen? Hemos dicho la oración y presentarnos delante de Dios, ¿qué más? Yo le doy un consejo muy práctico. Fíjese. Normalmente la duda nace no de que dudemos de Dios, sino más bien de que dudamos de nosotros realmente. Si somos sinceros, donde está el problema muchas veces en la fe del creyente no es en él, sino en mí. Cómo yo estoy gestionando mi fe en Dios. Y muchas veces viene la duda, el temor de que algo hay cortocircuito, algo falla. Entonces, lo primero que tenemos que acudir es a Él. Porque el protagonista de la fe no es usted ni yo, es Dios. Y aquí está el secreto, hermanos. Muchas veces nos creemos, sí, en la vasija ha sido depositada la fe, pero el que va a hacer perseverar la vasija es Dios. Yo tengo que acudir a Él. ¿Quién es el autor y el consumador de la fe? Cristo. Claro, no soy yo. Yo no soy el autor de la fe. Tampoco soy el que la consuma y el que la establece y la funda. Es Cristo. Debo acudir entonces a aquel que puso la fe en mí. Por eso es muy sabio cuando dicen, Señor, aumentanos la fe. Yo creo de lo tuyo, Señor. Entonces, el primer secreto aquí es, vale, yo dudo, mi entorno, mi contexto me está haciendo dudar, pero tenemos siempre un antídoto muy bueno. Dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando estoy en la oscuridad, en las tinieblas, las dudas es como una tiniebla, es como una oscuridad, me empieza a ver todo negro. Yo veía todo claro, el camino, el rumbo, y de repente la duda, el temor me empieza a envolver y no sé dónde ir. No sé qué hacer, ¿a dónde voy? Todo me parece igual de malo. La verdad, no sé si volverme para atrás. No sé qué hacer. Tengo una buena linterna, la palabra de Dios. La palabra de Dios me va a guiar
Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Si vuelvo al origen de donde vino la fe, la revelación de Dios, la palabra de Dios, entonces la fe vuelve a tomar su estado natural y la duda se disipa. Tengo que ir a la fuente que me proporcionó la fe. Y no soy yo. Y la duda me lleva al mí, y ese es el error. Mí nada, mí ya sé cómo está, lamentable, vamos a él. Y ahí nace todo otra vez, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ahí está la clave desde mi punto de vista. Tercera sección. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí tenemos la primera aclaración de Santiago a la que he dicho anteriormente. Y es muy importante leer el texto al completo, porque si no seguimos el hilo de lo que es el desarrollo de pensamiento de un autor de la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo, cometemos errores. ¿Recuerda la primera frase de Santiago? ¿Por qué es importante esta aclaración? Porque en la primera frase dijo: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si se quedase ahí, bueno, pues pido y ya está. Pero ahora dice: no piense pues, quien tal haga, el que pide con duda, que recibirá cosa alguna del Señor. Cuidado, ahora lo compensa. ¿Se dan cuenta? Pidan que Dios da, pero no pidan con dudas porque no esperen recibir absolutamente nada de parte de Dios. Ahí está la primera aclaración. Por lo tanto, la afirmación de Santiago, que hemos leído antes, se funda o se establece con esta primera aclaración. No puedo tomar una sin la otra. No puedo separarlas, hacer dos doctrinas separadas o dos predicaciones diferentes en un texto como este. No debería hacerlo. Debería estar las dos en la misma, porque si no hago esta aclaración, el texto se puede ir por otro lado muy diferente. Pide y Dios te da, pero no pidas con duda porque no vas a recibir nada si pides con duda. Entonces, claro, me da con una condición, que pida sin dudar, evidentemente. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa con las personas que piden a Dios sabiduría, pero lo piden con duda o sin ser sinceras? Piden, pues bueno, yo quiero sabiduría, pero bueno, en el fondo ya tengo un poquito de sabiduría de mi parte, no me haría falta tanta, solo un 5%, Señor, el resto ya lo pongo yo. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Santiago les dice que son inconstantes, que no van a recibir nada de parte de Dios porque están pidiendo sin fe verdadera. Los llama doble ánimo, bipolares, indecisos, inestables. Ahora, ante esa definición de Santiago, de ese tipo de personas, defíname por favor la perseverancia y la inconstancia en la vida cristiana. ¿Qué es perseverar, ser perseverante, y qué es ser inconstante en la vida cristiana? Porque está hablando de creyentes, ¿eh? Cuando usted se siente inconstante y cuando usted se siente perseverante. O no, no si lo siente, no. Cuando usted se sabe inconstante y cuando usted se sabe perseverante. A ver. Vivir en el Espíritu en Cristo, perseverante. Bien, ¿y eso cómo se traduce, Elena? Vamos a la vida práctica. Vas al supermercado, ves dos lechugas. ¿Cómo vives en el Espíritu ahí? ¿Qué haces? ¿Cuál es la que hay mejor precio? ¿Cómo hacemos la vida práctica? ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Ir flotando? ¿Ir con una capa? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Venga. Se lo estoy mascando, ¿eh? ¿Eh? En comunión con Dios. ¿Qué implica eso, Adrián? ¿Orar cómo? Venga, es la primera vez que entro por esta puerta. Discipularme, no sé nada. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Me parece todo muy extraño. Evangelizar, el carácter de Cristo. ¿Pero cómo se expresa eso? ¿Eh? Sois todos grandísimos teólogos, pero pésimos maestros prácticos. Dominio propio, esa ahí empezó una. Dominio propio, Roxy, me gustó. Dominio propio, fruto del Espíritu. ¿Vivir en el Espíritu qué es? Fruto del Espíritu. Dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Pongo un ejemplo de dominio propio. Venga. Soy irritable. Soy irritable sobre todo cuando tengo hambre. Y soy irritable especialmente cuando estoy cansado. Y si estoy cansado físicamente, y mentalmente, soy peor que un becerro. Ese soy yo. Mi carne está a la flor, está en todo su esplendor. Querría comer, querría dormir y todo lo que se ponga delante es un problema, ¿verdad? Ahí necesito dominio propio. Ahí necesito vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque mi carne está a 100%. Y mi espíritu está bajo 0. Ahí tengo que vivir en el Espíritu. Ahí tengo que decir, cállate, necio.
cállate y cierra la boca, no hables en 45 minutos para no meter más la pata. ¿Se dan cuenta? Eso es vivir en el Espíritu. No ignorar las maquinaciones de Satanás ni nuestra carne, sino mortificarla. ¿Cómo? Ponte un esparadrapo, cierra los ojos, vete al monte a orar. Es que ese es el punto, hermanos. Aquí nos está hablando, la perseverancia no es ir flotando como si todo fuese bien en nuestra vida. A veces Dios es así con nosotros. Mire, yo le reconozco etapas de mi vida que iba flotando. El Espíritu Santo parece que te iba llevando en volando. Dices, Señor, parece que la puerta se abre sola, ve un pajarillo y canta, todo es precioso. Querría morirme. A veces digo, Señor, llévame ya. Es el estado óptimo. Si me muriese ahora, no me faltaría nada, ¿verdad? Pero hay otros días que no son como ese. El pajarillo te caga en el coche. La alarma suena 50 veces. El otro te dice, ¿sí? ¿Sí o no? Bien. Ahí está la perseverancia. Porque ese día es nefasto humanamente hablando y como creyente, pero yo voy a glorificar a Dios igual. Voy a pedir perdón en lo que tenga que pedir a Dios y a los hombres, voy a levantarme y ¿sabes qué? Señor, voy a acudir en oración a ti, ayúdame, voy a leer tu palabra y mañana será otro día. Pero hoy persevera igual. Es la guerra espiritual así. Todos los días se persevera. Y te digo más, en los días malos uno aprende más. Porque tiene mucho de qué aprender y muchas notas que tomar. Entonces, perseverar es no vivir en un idilio como si nada nos pasase, sino todo lo contrario, en esos momentos. Mira, los creyentes hemos sido llamados a guerrear y a batallar. El mundo es como es, el mundo espiritual es como es, nosotros hemos sido llamados a la guerra. Recuerden a Nehemías, construyan por un lado y con la espada en la otra mano, que vienen enemigos de dentro y de fuera, siempre así, construyendo nuestra vida fundada en Cristo y con la espada en la mano, no vaya a ser. Entonces, ¿qué es entonces ser inconstante? Cambiante, como el mar. Hoy hablas con David. ¿Cómo estás, David? En victoria, Dios me ama, me como el mundo, me voy de misionero al África. Hablas con David mañana. ¿Dónde estás? Me voy al mundo. Me he montado un negocio de Coca-Colas de segunda mano. Pero, ¿qué te ha pasado? ¿Y no vas a ser misionero? Sí, misionero a la Coca-Cola. ¿Qué ha pasado con esta persona? El pico más alto era una ola preciosa, pero cayó y dices tú, ¿pero qué ha pasado? Mire, hemos dicho que Dios es inmutable y que no cambia. Eso no significa que Dios sea inmóvil. Dios se mueve, Dios está en acción, Dios está presente y en actividad en todo momento, delante de la vida de cada persona y criatura que le ha creado. Cuando afirmamos la providencia de Dios, afirmamos la providencia general. El mundo está bajo la orden y gobierno y decreto y plan eterno de Dios y la providencia especial de salvación de personas, de revelación de Dios, de actos puntuales y específicos. Hasta un gusano de la tierra Dios conoce y sabe lo que está haciendo. Todo lo sabe Dios y en todo momento Dios está obrando. Ahora, Dios es móvil en cuanto a que actúa, pero Dios es inmutable. Nosotros no somos inmutables. Ahora, Dios no nos demanda a nosotros, criaturas, ser inmutables porque no podemos serlo. Solo puede serlo Dios. Pero sí nos demanda que seamos estables, que seamos sólidos, que no podemos decir una cosa con la boca y mañana la contraria, que ahora todo me parece bien y mañana no, todo era al revés. No podemos ser esas personas que parecemos una ruleta. ¿Qué día te tocó hoy? Hoy te tocó eso, hoy me tocó el día con David feliz, mañana me toca con David el ogro, pasado con... No podemos vivir así. Estabilidad. Es decir, Dios nos pide que seamos estables, firmes, claros, decididos y convencidos. Ahora, ante esa definición del creyente estable, firme, claro, decidido y convencido, ¿cuál creen que es la etapa en nuestra vida natural en la que más nos parecemos a alguien estable, firme, claro, decidido y convencido de algo? En todas las etapas que tenemos como seres humanos. ¿A cuál se refleja más esa? No, pero en seres humanos naturales, Dayan. Desde que Sheila es bebé
hasta que eres anciana. ¿En qué etapa natural parece más un ser humano estable, firme, claro, decidido, convencido? Cuando está dormido, dice José. Yo desde mi punto de vista, y quizá les sorprenda, creo que está hablando de niños. Un niño es estable en lo que hace, porque lo va a hacer, no conoce otra cosa. Firme, cabezudo y testarudo, como... Eso es así. ¿Por qué? Porque me lo han enseñado así. Pero oiga, usted tiene 5 años, no me importa, es así. Claro, decidido, convencido. Cuando éramos niños. Mire, la duda, el relativismo, el ver las cosas de diferentes puntos de vista y maneras, ¿sabe lo que nos lo da? La experiencia, hombre. El haber visto tanto y decir, bueno, esto en el fondo significará así, asá, pero bueno. Cuando nos hacemos viejos, este mundo nos ha impactado de tantas formas que empezamos casi a tener como diferentes verdades en nuestra vida. Y eso como creyentes es un peligro. No estoy ignorando la experiencia y la sabiduría, eso es bueno. Estoy hablando de que el creyente, por un lado, debe aprender en esta vida y ser cada vez más maduro, es decir, escéptico y prudente con respecto a lo que le rodea, el mundo, la sociedad, todo, ¿sí? Nosotros tenemos que ser gente bien anclada. No la primera persona que diga, ni siquiera una persona en un púlpito, me oye, por favor. No me haga pasar esa vergüenza como su pastor, porque una persona se pone en un púlpito, o sea yo el que se lo diga, que sea Dios el que se lo diga. Aquí una persona puede decir muchas cosas, el tema es si es Dios quien me lo está diciendo. O sea, el creyente tiene que ser estable, maduro, con respecto a lo que le rodea en este mundo, pero tiene que ser como un niño delante de Dios. Como un niño. Y se nos ha olvidado ser niños delante de nuestro Padre. Y no hay cosa más triste que presentarme delante de Dios sin ser su hijo, como un niño. Dios, ¿qué dices? Me lo creo todo de ti. ¿Sabes qué? Si Dios dice esto, lo voy a hacer, no me importa nada. Oiga, no me importa nada. Es que no está muy bien visto. Bueno, si Dios lo dice, lo voy a hacer. No importa lo que esté bien visto por el mundo. No, pero es que esto quizás sea un poco extremista, entonces soy un extremista. ¿Me está entendiendo? Si es Dios quien lo dice, como un niño. Yo quiero todo de Dios, lo quiero todo de Él. Todo lo que me diga, todo lo que me enseñe, todo lo que me corrija, lo quiero todo de Dios. Como un niño, literalmente. Si mi Padre en los cielos lo dice, lo voy a hacer. Así es como deberíamos ser delante de Dios. Pero se nos ha olvidado. Hay que creer más en Dios y dudar menos. Y hay que creer menos en nosotros mismos y en el hombre y dudar más. Pero lo hacemos al revés. Y aquí está apuntando Santiago a la sinceridad, a la madurez cristiana, a no ser inestables. Porque claro, las modas incluso en la iglesia evangélica son muchas. Pero ¿y qué? ¿Y dónde están las modas? Ya pasaron 50 años, ¿y ahora qué? La gente se sigue yendo al infierno, ¿eh? Y el evangelio tiene que seguir siendo predicado. No podemos vivir de generaciones pasadas, hermanos. Esta es la generación que nos ha tocado vivir a nosotros, igual que ellos vivieron la suya. Y gloria a Dios por su testimonio. Esta es la nuestra. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Pero es que, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿A qué Dios te llamó? ¿Qué es ser un hijo de Dios? Yo soy un hijo de Dios más que me toca predicarle a usted hoy o enseñarle un seminario, ni más ni menos. Podría ser usted. Podría ser usted. Le cuento mi testimonio. No soy mejor que usted. No soy mejor persona que usted. No hay ninguna virtud en mí que Dios haya visto. Es por gracia. Y por gracia estamos aquí. Por lo tanto, no se compare como, le digo lo que hacía hace 4 años. Ver televisión y cine. Dedicaba horas a eso, me encantaba. Perder mi tiempo. Me encantaba perder mi tiempo. Me encantaba vivir estresado para ahorrar tiempo y después perderlo y tirarlo por la basura. Ese era yo. ¿Qué se piensa que estamos aquí? Y Dios me dijo, basta, y Señor, venme aquí, ¿qué puedo hacer? O lo haces o te fulmino, entonces mejor lo hago. Es lo que te puedo decir. Pero es que no hay más. Y ese mismo llamamiento para esta generación es para todos nosotros. Para todos nosotros, sin excepciones. Entonces, la duda va a venir a tu vida. Va a llamar a tu puerta. Mire, piensa en Abraham. Abraham es llamado por Pablo el padre de los creyentes en Romanos 4:11. Muchos lo consideran el padre de la fe, porque
Abraham es el mayor ejemplo de un hombre que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6, ¿no? Entonces, Abraham es el modelo del creyente, el que le cree a Dios. ¿Acaso Abraham no dudó durante su vida cristiana con Dios? Bueno, dudó hasta de decir que su mujer era su mujer. Y dudó de que con cierta edad, a medida que iba pasando, Dios iba a cumplir su promesa y buscó atajos. Sabemos la historia de Abraham. Ahora, esas dudas vinieron, hicieron mella en Abraham. Incluso algunas le hicieron tropezar en cosas que diríamos que no son correctas. Sin embargo, ¿usted considera a Abraham alguien inestable en el relato bíblico? Tuvo dudas puntuales, ¿verdad? Y fracasos puntuales, ¿sí? No los negamos. Pero es alguien inestable, Abraham. Abraham es un gigante de fe. Abraham está a 3.000 años avanzado en su tiempo. Abraham es una barbaridad cuando lo leemos. Y ese hombre tuvo a Isaac, ¿eh? Y después de tenerlo, casi lo degolla. Abraham, sabemos que es el testimonio de Abraham, pero vemos sus miserias y fracasos. Pero eso no quitó ni ahogó la fe de Abraham. Tuvo una etapa, un momento puntual en el que tuvo una duda acerca de la promesa de Dios, si se cumplía o en qué forma se cumplía. Pero eso no quitó a Abraham de su fe y su estabilidad en Dios. Nunca negó a Dios, nunca se alejó. No, él estaba fundado en Dios y en su fe en Dios. Y fue justificado por su fe. Por lo tanto, ¿por qué le digo esto? Porque tenemos que entender y estar preparados cuando viene esa duda, cuando vienen esas pruebas a nuestra vida. Santiago está apuntando directamente ahí. No quiero que se vaya de aquí triste o desanimado, porque usted se sienta a veces bipolar espiritualmente. Le pasa a muchos creyentes hoy en día. Hablo con creyentes en diferentes lugares y casi todos tienen, es que hoy me siento, es que yo a veces tengo, si yo te contara mis dudas, si yo te contara mis temores, si yo te contara a veces lo que pienso, y yo creo que es que yo no entiendo, yo creo que no he tenido un encuentro con Dios. Esto empieza a darle vueltas y acabamos mal, ¿eh? Tenemos que empezar a combatir la duda por medio de la revelación de Dios y apartarnos de esa dinámica de pensamiento en nosotros mismos. Mire, conozco personas, por desgracia, que yo he visto en momentos de mi vida cristiana que cuando estaban en su momento óptimo decía, qué confesión de fe, qué confianza en Dios, qué maravilla, cómo me inspira, qué testimonio. Si les dijese cómo están hoy, mejor no les digo cómo están hoy. La ola sube y baja. La estabilidad del creyente se basa en confiar en Dios y no dudar de Él ni de su revelación. Para ser estables tenemos que estar fundados en Cristo. En Cristo. Santiago nos advierte por un lado de los peligros que provocan las dudas en nuestra vida y cómo la falta de sinceridad delante de Dios impide que muchas veces Dios responda a lo que estamos pidiendo, porque ni siquiera estamos pidiendo de forma sincera. Es un buen ejemplo que Santiago está dando aquí, nos está ilustrando de cómo nos debemos presentar en oración delante de Dios y cómo las dudas pueden ahogar nuestro caminar cristiano o hacernos no avanzar, ¿sí?